en la cátedra venimos trabajando para pensar también la cuestión de buenísimo, la cuestión de la inmigración. Y les habíamos comentado que teníamos dos casos emblemáticos y los vamos alternando. Hay años que damos el petit orejudo y de un tiempo a esta parte empezamos a dar de quien llamaban la indiecita Damiana, que es la niña Ye Krigi. Entonces les contábamos que eso tenía que ver con que para hablar en Argentina de salud mental, y por lo menos la temática de la inmigración y por lo menos la temática de género, y la temática de los pueblos originarios, eran dos núcleos que había que tener en cuenta. El petit orejudo nos permitía pensar toda la cuestión de la inmigración, y el caso de la indiecita Krigi o la indiecita Damiana, como le decían, es un disparador para pensar la cuestión de los pueblos originarios. Por supuesto, las clases están mucho más reducidas en pandemia, pero sí está el material disponible. Y con esta clase de hoy cerraríamos el bloque de género, salud mental y derechos humanos, precisamente hablando de género, salud mental y derechos humanos. También contándoles un poco lo que era la cursada cuando no estaba la pandemia, nosotras con Marra teníamos la práctica usual de destinar una de las clases, uno de los encuentros, a que excursantes presentaran sus trabajos de investigación final. Generalmente trabajos de investigación final en los que habíamos colaborado como cátedra porque tenían que ver con cuestiones de salud mental, y también un poco para que vieran, ¿no?, cómo se podía investigar en salud mental del trabajo social, podía integrarse a las prácticas que venían haciendo y se podía culminar con una tesina entregada, aprobada y una investigación realizada. De lo que era ese plan original, hoy solamente les voy a contar un poquito yo en primera persona, pero hablando en nombre de las chicas, que el año pasado o el anterior ya presentaron su tesina, un caso, por elegir uno, de una tesina de trabajo social en salud mental, género y derechos humanos. ¿Sí? Así que eso va a ser mi única intervención, como para dejarles un extractito de lo que en general dedicamos más tiempo, y después sí Flavia va a avanzar en diferentes experiencias, testimonios, expresiones audiovisuales, gráficas, ¿sí? Escritas, digamos, de distinto calibre, que tienen que ver con esta intersección, ¿no?, entre salud mental, derechos y género, derechos humanos y género. Y antes de empezar digamos, propiamente con este extractito que les voy a presentar para que lo conozcan, les quiero decir que a partir de la posibilidad de escuchar a Flavia y los cambios que fue incorporando clase a clase, es que como equipo, una parte del equipo estamos proponiendo para el año próximo un seminario de posgrado específicamente sobre salud mental, derechos humanos y género, que vamos a ver si nos lo aprueban, digamos, hay que ver si la comisión de doctorado lo valida o no, pero que, digamos, de alguna manera esta clase fue el germen de todo eso, porque nos permitió ir viendo una serie de expresiones, como les digo, que Flavia retoma, recopila y les va a presentar, en donde esas dimensiones se muestran, digamos, de manera muy clara. Entonces lo que hicimos como propuesta de programa es muchos de los temas que se ven en el programa de grado, darles un giro de género para poder presentar algunas cuestiones que hacen específicamente a la intersección entre salud mental, derechos humanos y género. No es exactamente un seminario de género, no es exactamente un seminario de derechos humanos. Es un seminario de salud mental desde las ciencias sociales, que es lo que sabemos presentar acá, pero con un énfasis, digamos, con un énfasis en género y derechos humanos, que es el enfoque que tenemos también acá. También las cátedras de grado son ese espacio, ¿no?, que el devenir y el intercambio con los estudiantes, con las estudiantes, nos va permitiendo ir pensando algunas otras cosas. Y lo más probable es que alguna de esas clases después muten y aparezcan en grado, ¿no? Si salen bien, si gustan, si todo sale bien, que aparezcan en grado. Porque para nosotros no es, digamos, no es cualitativamente distinto dar clase en grado y en posgrado. El nivel para nosotros es el mismo, el intercambio también. Simplemente tiene que ver con programas distintos, con cursadas, con requisitos diferentes. Pero no es que hacemos algo para grado y algo para posgrado.
ya estamos en un punto en que estamos entre colegas, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Entonces yo les voy a compartir, Flavio, vos ya estás grabando, ¿no? Sí. Vamos a tirar entonces, yo puedo compartir, se supone, ¿no? Sí, ya está, ya te puse Bueno. para compartir. Muchas gracias. Ahí le vamos a dar acá. Y les voy a mostrar algo sencillo, como les digo, una reelaboración que hice a partir de algunas secciones de esta tesina que presentaron dos compañeras suyas sobre salud sexual y reproductiva en contextos de encierro manicomial. Además de la tesina, yo les cuento que hay una serie de otros trabajos que compilamos en uno de los encuentros que fue grabado y que está disponible, donde trabajamos diferentes investigaciones, entre ellas la de Costanza Leoni con Luciana Azcárate y Tali Mikulitsky, que ellas hicieron unos talleres en el Melchor Romero de salud sexual y reproductiva, donde trabajaban esto que acá un poco plantean en esta ponencia. Ay, perdón, se me fue. Esto me pasó ya. ¿Qué sentidos operaban en las prácticas de los equipos? O sea, también pensando a quienes forman o a quienes conducen o llevan adelante talleres, ¿sí? Estaba bueno por eso, porque también trabajaba con los profesionales y las profesionales. Otro texto que es en el que más que nada me voy a centrar para lo que les voy a contar, es el de Alessandra Estrada Ponce y Pauline Ra, que el año pasado, estamos en el 21, ¿no? Sí, el año pasado presentaron y defendieron la tesina que se llama Repensando las intervenciones profesionales con mujeres con padecimiento mental. Y ahora vamos a contar un poquito. Lo que les planteo un poquito es el resumen y las conclusiones. Después, este enlace que lo tienen acá, el material está colgado en el campus, así que si quieren ver cómo fue ese encuentro que hicimos en la cátedra, donde estaban todas estas presentaciones en vivo, ¿no? Con las chicas conversando, pueden mirarlo, es uno de los encuentros de la cátedra problemática, y después, esto se los hago como una referencia. En su momento analizamos el año 2017, pero ya hay uno del 2018 y tendría que mirar si no hay posteriores también. El CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, y el Movimiento de Desmanicomialización del Romero llevan adelante una mesa de intervención en el Hospital Melchor Romero y periódicamente publican informes sobre la situación de las mujeres que están internadas en el Melchor Romero. Hace poquito tiempo, un poco lo conversábamos la semana pasada, cuando impulsamos esta jornada de diálogos en el Germani, una de las personas que asistió, que es Macarena Sabín Paz, es una integrante de esta mesa de intervención, y ella presentó algunas cuestiones de cómo viene la situación con las mujeres que están internadas en el Melchor Romero, a partir de la participación que ella tiene en esa mesa de intervención. Y bueno, también como parte de la mesa de intervención, ella con otras personas publican estos informes. Nosotros recuperamos el 2017 y el 2018, pero podríamos ver si no hay alguno más reciente también. Todas estas cuestiones son referencias para que tengan, que con Flavia les va a pasar lo mismo, son referencias para que vean cómo hay un campo ahí, ¿sí? Hay una posibilidad de indagación cuando a una persona, cuando a cualquiera de ustedes le interesa desde las ciencias sociales pensar, reflexionar, intervenir en salud mental, derechos humanos, sexualidad, género más ampliamente, ¿sí? A mí siempre me gusta plantear esto, ¿no? ¿Qué características tienen estos textos? Algunos son tesinas, como les dije, una temática de interés académico, con las reglas de una tesina, con las características de la tesina en trabajo social. Otra es una ponencia, ¿sí? Que es una temática ya de interés no exclusivamente académico, aunque lo compartieron con nosotras, que las invitamos desde la cátedra, o sea, desde espacios académicos, tenía más que ver con un espacio de reflexión, de formación, tenía que ver con una iniciativa impulsada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, esta capacitación que hicieron en salud para los profesionales, y nos pareció que siempre viene bien presentar resultados de intervenciones concretas. Eso es algo que también hicimos en diálogos, ¿no? Cuando
apareció hacia el final Macarena para contar la experiencia del Melchor Romero, siempre nos interesa presentar las discusiones, los debates teóricos, metodológicos, disciplinares, pero que una pata haga pie en tierra para ver alguna situación concreta, ¿no? Más específica. Y esta ponencia trae esa posibilidad. Y por último, corro acá un poquito, que comparten los textos, ¿no? Que son muy, muy recientes y van marcando ese posicionamiento que están adquiriendo las perspectivas de género dentro de los estudios de la salud mental, ¿sí? Es algo que está apareciendo, que también aparece como un interés recurrente, las investigaciones en hospitales monovalentes, y sobre todo, algo que comparten estos dos textos, es este enfoque en derechos sexuales y reproductivos, de mujeres que se encuentran en internaciones en salud mental. Nosotras, como parte de la cátedra, del equipo de grupo de investigación que tenemos en el Sherman y como parte también de los espacios de investigación como son los UBASIT y demás, estamos teniendo cada vez más contacto con otros equipos de investigación que también comparten este interés desde el género, desde la salud mental, con enfoque de derechos humanos. Entonces, hay ahí un campo que es todavía incipiente, todavía en construcción, pero que lo vemos como un campo que está creciendo, ¿sí? De interés. Y pensamos que la pandemia le va a dar también, digamos, una capa más de temáticas y de problemáticas para pensar todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, eso les quería plantear como para que sepan por qué estos textos, ¿no? Por qué estos textos y por qué estos videos y demás. Yendo muy sintéticamente, así, a vuelo rasante, este es el título, como les decía, de la presentación que hicieron las chicas de la tesina, Alessandra Estrada Ponce, Paulina Esra. Tenía como objetivo este trabajo describir, analizar, digamos, una investigación exploratoria, no tenía, digamos, no era comparativa, no era evaluativa, era descriptiva, describir, analizar representaciones e intervenciones de profesionales que son del equipo en torno a lo femenino y a su relación con el padecimiento mental en un servicio de salud mental para mujeres. Ellas lo que notaban por las prácticas que habían hecho, que ustedes seguramente van a hacer o están haciendo o ya hicieron, que hacen prácticas como estudiantes de trabajo social, perdón, en hospitales monovalentes, ellas notaban una recurrencia, ¿no? En algunos sentidos que le otorgaban estos profesionales, estas profesionales, a lo que entendían como lo femenino, a cómo vinculaban ese sentido de lo femenino a ciertos derechos sexuales y reproductivos, a ciertas formas de ejercer esos derechos, y les pareció que era, digamos, suficiente para poder pensarlo desde una perspectiva del trabajo social, desde las ciencias sociales, incluyendo la cuestión de los derechos, ¿sí? Derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos más ampliamente. Meramente como referencia, para que vean que muchas veces la cátedra provee herramientas, aunque sean generales, para pensar entramados teóricos, para pensar el marco teórico. Trabajaron con Menéndez, con Laurel, trabajaron con Conrad, con Faraone, en los textos, ¿no? No con ellas. Con Conrad, con Faraone, con Stolkiner, con Galende. Después utilizaron otros textos que fueron surgiendo como vínculos entre salud mental y género, tomaron algunas cosas propiamente de lo que es trabajo social, por lo que tiene que ver con representaciones sociales, usaron a Carballeda, a Méndez Osorio, nuevamente a Stolkiner con alguien más, y digamos, todo eso lo tejieron, lo articularon, tomando elementos de la teoría sobre género de Lamas, de Federici, también algo que vemos en la cátedra, Butler y Richard. Tomaron la categoría de interseccionalidad de Crenshaw y de Maya, Romero y Madrigal, lo que es la definición de la perspectiva de género. Fíjense cómo la trama teórica, y decimos trama y no marco, porque es más una trama que un marco,
se fue construyendo en función de sus propios intereses, no es algo unificado, no es que ya existía como tal. Fue armándose con los ingredientes de lo que les iba de alguna manera pidiendo el campo. Como metodología les puedo decir algo que también les sirve para pensar sus propias investigaciones el día de mañana. Tomaron un enfoque cualitativo, pensaron en hacer entrevistas semiestructuradas a estos y estas profesionales de este servicio de internación a corto plazo, de mujeres en el Hospital Borda. Sí, el Borda tiene un servicio de mujeres, esa era también una característica distintiva. No estamos hablando del Moyano, estamos hablando del Borda. Y complementaron algo que siempre nosotras les planteamos cuando hacemos acompañamiento de tesis, no utilizar un solo tipo de fuente, sostenerse en las entrevistas semiestructuradas, pero al menos pensar en otro tipo de fuentes, que en este caso son observaciones y registros de campo. ¿Por qué? Porque como venimos planteando desde la clase 1, el campo de la salud mental es un campo complejo. Aproximarse a un campo complejo, siempre, digamos, nunca hay garantía, pero siempre es más posible, por decirlo así, captar más matices con distintos tipos de fuentes. Si un campo complejo lo abordás con un solo tipo de fuente, en este caso solo con los registros de las entrevistas semiestructuradas, es posible que alguna cosita se te pase. Entonces siempre les proponemos mantener el ojo atento, si pueden hacer algún tipo de registro de impresiones que les lleve a haber hecho las prácticas. Bueno, en este caso, ellas tomaron estas recomendaciones y les sirvió para, digamos, para densificar, para profundizar, para complejizar también su abordaje metodológico. Simplemente como referencias así teóricas, categoriales, digamos, no teóricas, ¿qué emergentes surgen de la investigación? Que hay tensiones entre lo femenino y la salud mental, en modo algunos son campos armónicos entre sí, estas definiciones propias de lo femenino en los profesionales entran en colisión con algunas ideas respecto a la salud mental. También hay tensión entre las ideas de cuidado y de control, algo que aparece muy recurrentemente en los casos de mujeres en bajo internación de monovalentes. Se desdibujan los bordes de qué es control y qué es cuidado. Eso también apareció, por ejemplo, en las investigaciones de Constanza Leone, Tallin Kulitsky y Luciana Zárate. Es algo que permanentemente plantea Macarena Sabin Paz para el Melchor Romero. O sea, hay emergentes que uno ve que van apareciendo en distintos espacios, ¿sí? Todas hablando de lugares distintos, pero con una cualidad común. Y algo que fue una apuesta muy fuerte que hicieron ellas, digamos, no digo de denunciarlo como una denuncia vacía, sino como de señalarlo como un hallazgo de investigación, y es que para ellas, en el abordaje de la sexualidad y en la violencia simbólica y de género, que ellas advirtieron en las prácticas de los profesionales, entienden que se van jugando esas representaciones sociales y esas intervenciones profesionales. Ahora igual lo vamos a ver mejor, porque ellas lo que hacen es establecer un prisma de violaciones de derechos en el que incluyen las violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, a sus derechos como personas con padecimiento mental. O sea, van armando un esquema de capas en donde van, digamos, fundamentando cada tipo de vulneración de derechos. Lo cual habla, ¿no?, de una dimensionalización compleja de lo que es la vulneración de derechos. Para mí es una de las partes, ¿cómo les podría decir? Otras que también son muy buenas para mí, haber dimensionalizado las vulneraciones es un punto muy fuerte de la tesina. De hecho, les fue muy bien también, ¿no? Ahora igual seguimos, pero hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece hasta acá? Digo, no digo que les tiene que encantar, porque no son temas que gustan, pero al menos enganchan, no sé, algo, díganme. Para mí re interesante. Bien, digo, y aparte da la pauta de que es posible, o sea, desde trabajo social se puede hacer una investigación y vincular las prácticas, eso que vos ves todos los días cuando vas a hacer las prácticas, y bueno, yo le quiero de otra forma, entrevista a gente, procesás y sale una tesina. O sea, no es imposible investigar en salud mental y género desde el trabajo social. Claro. Bueno, seguimos otro poquito entonces. Si quieren decir algo, yo mientras voy pasando la diapo, no hay problema.
Bueno, solamente me enfoco en los resultados. Ellas entienden, y esto es algo que es parte de la coherencia que se le pide a la tesina, ellas entendieron que con la investigación efectivamente pudieron responder a su pregunta problema, a su objetivo general y a los específicos, que tenían que ver con estas representaciones de lo femenino, de la feminidad que había en los profesionales de este equipo de internación de corto plazo, dentro del Borda, pero a mujeres, y que ocurrió durante el año 2019. Ellas cuentan en la tesina cómo surgió ese interés y plantean esto de las prácticas preprofesionales como un momento que les disparó una necesidad de reflexión, de indagación, y que tomaron esa necesidad que les había surgido como disparador para poder hacer la investigación. Y a la vez ellas plantean, algo que también es muy significativo para mí dentro de la tesina, dicen, había, por lo menos hasta el momento en que ellas escribían, que ellas pensaron en el campo, una cierta falta de problematización en lo que tiene que ver con cómo se interviene con mujeres que tienen un padecimiento mental. En un hospital que está preparado o está estructurado para atender varones, esto que les decíamos, es el Borda, pero tiene un servicio de salud mental para mujeres. Ellas decían que esta especie de unidad dentro de un hospital de varones dedicado a mujeres traía una cierta poder pensar y fundamentar la importancia de ir acá. Sigo otro poquito, ya vamos terminando. Esto es algo meramente teórico, se los menciono para que sepan cómo fueron organizando el marco teórico. Terminan, digamos, adhieren a la idea de la ley y que plantea Silvia del padecimiento mental como un proceso multideterminado. Sin embargo, entienden que la variable de género es una variable a la que atender específicamente, al menos en este caso. Piensan a la mujer como sujeta de derechos, y también a partir de algunas cuestiones que propusimos como material de cátedra, pueden fundamentar la importancia de su salud mental desde variables históricas, socioeconómicas, culturales, ¿sí? Además de las típicas biológicas y psicológicas. Eso también lo toman como un aporte que les dio haber cursado la materia. Después hablan en términos de psiquiatría y psicoanálisis acerca de ciertas representaciones sociales y roles que insertan en una representación más amplia de lo que es la mujer loca en el sistema capitalista, en el patriarcado. O sea, pueden organizar esquemas analíticos en diferentes planos. Eso también viene de haber pasado por la materia. Una de las cuestiones que ellas entienden es que cuando definen a la enfermedad mental en la mujer, estos profesionales asocian mucho esa definición de enferma mental en la mujer como una característica vinculada a que no cumplen con un rol femenino hegemónico. Entonces dicen que también en los profesionales es claro que hay una asociación de la locura a factores biológicos y reproductivos. Algo que nosotras ya veníamos conversando la clase pasada, en la fallida clase, pero para quienes vieron el video que les dejé, en la clase de Caponi, eso es algo que, digamos, hay una persistencia, ¿no? El campo de la salud mental, cuando tiene que ver con mujeres, la cuestión reproductiva, la cuestión de la sexualidad, las cuestiones biológicas de lo que es el ciclo de la vida reproductiva, aparecen una y otra vez. Y entonces ellas hacen esta apuesta a decir que todas estas cuestiones redundan en que la mujer con padecimiento mental se ve despojada de su condición de persona, con capacidad y con derechos, en este lugar que ellas investigaron. ¿Sí? Hablaron de algo que también nosotros planteamos en la cátedra, que los modelos teóricos, el asilar y el comunitario, no se reemplazan entre sí, sino que conviven en tensión, y que se puede ver simultáneamente prácticas, representaciones, acciones que tienen un sentido comunitario y que entran, digamos, y que a la vez están y en tensión con prácticas decididamente asilares, tutelares, sin una perspectiva de derechos, de pensar a las mujeres como sujetas de derechos. Eso es algo que nosotros siempre postulamos en la cátedra, poder diferenciar una esquematización teórica de lo que es la complejidad del campo empírico, ¿sí? De lo que es lo que uno ve. En general es mucho menos
menos sencillo diferenciarlo ahí en el campo. Y ellas ahí también hacen una apreciación específica, que es que ellas entienden que de las entrevistas lo que mayoritariamente se ve es el predominio de una lógica manicomial en el modelo asilar. Eso también es algo, digamos, que tuvimos que conversarlo, ¿no? Porque son, ¿cómo decirlo? Son resultados que son fuertes de plantear, ¿no? Es donde hicieron sus prácticas, es donde trabajaron y compartieron mucho tiempo. Esto yo después se los dejo para que ustedes lo vean. Hay algunas cuestiones más que tienen que ver con la aplicación de la ley, dicen que la aplicación es una aplicación parcial, que está muy librada a interpretaciones individuales, y esto puede tener que ver, y lo hemos planteado siempre en la cátedra, con la suspensión de las capacitaciones en la ley de un tiempo a esta parte. No vamos a ahondar en detalles, pero al principio, hace unos cuantos años, la cátedra, varias integrantes de esta cátedra formábamos parte de los equipos de capacitación de profesionales en la ley de salud mental, con otros profesionales, clínicos también, y eso se vio interrumpido. Entonces hay una capa de profesionales que no han sido formados en la ley como parte de su formación profesional. No había, digamos, los lugares en los que nosotros participamos dejaron de existir, así que esos lugares gratuitos, públicos, de las universidades en los que se formaban los profesionales con una perspectiva de salud mental en derechos humanos y a partir de la ley, dejó de estar como instancia de capacitación. Eso podemos decir nosotras, podemos hipotetizar, termina sumando a interpretaciones personales de la ley, no a interpretaciones que tengan que ver con una capacitación formal, y no digo formal porque sea más seria, sino colectiva, discutida con otros, como parte de, digamos, vieron como quien dice la ley Micaela, ¿no? Como algo que hay que atravesar como parte de la formación. Hay otros temas, yo no voy a extenderme para que Fraya tenga más tiempo, ustedes lo pueden leer acá, es simplemente el resumen de los resultados. Dejo esto también, y acá esto es lo que yo les quería plantear, ¿no? Cómo ellas ven las diferentes capas de la violencia y los riesgos a los que están sometidas estas mujeres. Ellas dicen, las consecuencias y riesgos que traen aparejadas para estas mujeres la ausencia de una perspectiva de género de parte de los profesionales tiene que ver, primero, con una pérdida de autonomía en estas mujeres. El equipo profesional tiene una noción de cuidado que es tutelar, que está sesgada hacia el control y que está en franca oposición a lo expuesto en la ley. Y ellas lo piensan como algo acumulativo, ¿no? Eso repercute en la sexualidad de estas mujeres, porque cómo se expresa la lectura que hacen los profesionales y las profesionales, como una infantilización, con un desconocimiento hacia sus derechos sexuales y reproductivos. Esto repercute, digo, es todo acumulativo, en una violencia institucional. O sea, la pérdida de autonomía, la vulneración de los derechos sexuales de las mujeres, tiene que ver con una violencia institucional. Se silencian sus voces, se silencian sus quejas, se silencian las denuncias que van llevando, se atribuyen muchas cuestiones de la locura a que es propio de lo femenino, ¿sí? Se le baja el precio a cuestiones que tienen que ver con la queja, con la denuncia, con la emergencia de esas voces. Seguimos en esta cuestión acumulativa, concéntrica, hay violencia simbólica. Y ellas entienden que tiene que ver con el reforzamiento de los estigmas de la mujer loca. Que todas estas situaciones terminan por reforzar esos estigmas de mujeres locas. Y una quinta capa de todo esto es la violencia decididamente de género, que tiene que ver, según ellas han documentado, con el acoso y el maltrato físico y psicológico que estas mujeres sufren en el servicio y en el hospital más ampliamente. Por eso les decía esta cuestión de que es un hospital de varones en el que hay una unidad de mujeres. Como consecuencia de todo esto, ellas postulan que en ese hospital, en esa sala, se producen graves violaciones a los derechos humanos de estas sujetas, ¿sí? Que están internadas. Por eso digo, una investigación que se propone como una tarea, una actividad de grado para obtener un título, tiene también toda esta perspectiva, ¿sí? Y yo lo que hice fue subrayar más fuerte aquellos aportes que les trajo a estas chicas haber cursado la materia, para que vean que hay una continuidad
en el programa que planteamos, con intereses de investigación, con herramientas también, con herramientas para que se puedan pensar las investigaciones. Herramientas teóricas, herramientas categoriales, herramientas conceptuales, también metodológicas,